Hola, ¿qué tal? Jóvenes, muy buenas tardes. Hoy tenemos una tabla de la relación presión-temperatura y nos va a servir para poderla interpretar y saber para qué nos sirve, en qué nos puede ayudar. Normalmente cuando cargamos refrigerante, ya en la actualidad, la mayoría, no todos, tienen báscula para cargar el refrigerante en un aire acondicionado. Esa es la mejor forma. La mejor forma de cargar refrigerante es utilizando una báscula. Para cargarla por peso, lo que marque la placa de datos, lo que marque el fabricante, 500 gramos, 700 gramos, 800 gramos. Pero a veces no tenemos báscula y lo hacemos empíricamente, pero utilizando las tablas, esta tabla relación presión-temperatura nos puede ayudar bastante y saber qué presión debe de llevar o qué lleva. Normalmente por conocimiento empírico decimos o nos dicen ponle 60, ponle 65 libras, déjalo en 70 libras. Y queremos nosotros con esta interpretación saber cuál es la presión que nos conviene, ¿sí? Y hasta dónde podemos jugar con esa presión. No podemos echarle cualquier presión. Bien, vamos a trabajar con el R22, refrigerante R22, ¿sí? Este es el R22, R22. Y aquí tenemos una columna de grados centígrados y una columna de grados Fahrenheit. Vamos a trabajar con grados centígrados y con el R22. Lo voy a marcar el R22 y con estos grados, ¿sí? Esos grados. Nosotros en un equipo de ventana o en un mini split nos dicen que lleva 60, 65. Nosotros si lo dejamos a 68.5, que es este, 68.5, lo voy a marcar, ¿sí? Nos va a dar una temperatura de saturación de 4.4 grados. Eso nos dice que cuando el refrigerante entra al evaporador, después del capilar, baja su temperatura, baja su presión y llega a la temperatura de saturación cuando empieza a convertirse de líquido a gas. Y cuando empieza ese proceso es cuando empieza la absorción de calor. Y entre más calor absorba, más rápido va a ser ese proceso de evaporación y va a empezar a sacar el calor muy rápido. Entonces a nosotros nos conviene dejarlo a 68.5 con una temperatura de saturación del refrigerante, que es la temperatura que va a empezar a hervir y va a empezar a absorber el calor que a nosotros nos interesa a los 4.5. Si nosotros le subimos presión, le metemos, ponle 80 para que enfríe mejor, no nos va a ayudar. Le echamos 80, que es por aquí, nos va a dar 8 de saturación, ¿sí? No nos va a enfriar bien. No nos podemos pasar de 70, ¿sí? Ni bajarle de 65, ¿sí? Aquí estamos a nivel del mar, en un puerto, donde la temperatura promedio es de 35 grados, ¿sí? Ambiente. Entonces, nosotros lo dejamos a 68.5 y la temperatura es la correcta, 4.4. Pero tenemos una opción, podemos dejarlo entre 65 y 70 para que ande entre 3 y 6 grados. 3 y 6 grados. Si nos venimos y le tiramos presión, se nos va a congelar el tubo. Miren, ya a 55 grados, a 55 libras, ya hay temperatura muy baja, se nos congela el tubo. Por esa razón, cuando le estamos metiendo gas y vamos a esta presión, vemos que se empieza a congelar el tubo. Le subimos y desaparece
el congelamiento, cuando se le hace una fuga y empieza a perder gas, empieza a bajar y vemos que se congela el tubo. Es por eso, ¿sí? Por esa relación. Entonces, 68.5 y nos da una temperatura de saturación de 4.4, pero podemos jugar entre 65 y 70 para que nos dé entre 3 y 6 grados y nos funciona perfectamente bien. Ahora vean la relación que existe con el 410. Este es el 410A, ¿sí? Lo voy a marcar. 410A. Ese, buscamos estas cuatro y miren, esta es la temperatura. Si lo dejamos a 118, nos va a dar 4.4 grados, suficiente para que ese aire acondicionado nos enfríe perfectamente. Podemos decir 120, 125, porque esto nos varía también y está en función de que si hay un cambio de temperatura, hay un cambio de presión atmosférica, nos va a variar esta presión, ¿sí? También, si está bien sucio el condensador, si está bien sucio el evaporador, también nos va a afectar. Que le falte lubricación al motor, que baje la velocidad del abanico, nos va a afectar esa presión, ¿sí? Pero si todo está en condiciones normales, el evaporador bien limpio, el condensador bien limpio, el abanico bien lubricado, nos va a funcionar perfectamente bien a esta presión y a esta. Pero les repito, nunca andan en esa porque está en función de varias cosas. Siempre pueden andar entre 120, 125, 130, ¿sí? Pero esta es la correcta. Y vamos a agarrar otro, el 134. Este 134, ¿sí? Si lo metemos para el aire acondicionado de un carro, buscamos la 4.4, que esta es, aquí se ve perfectamente bien, 4.4 grados de saturación, con el 134 nos daría, que es este, 35. Si nosotros dejamos al vehículo con 35 libras de presión, ¿sí? Y luego ya esa presión varía por la aceleración del vehículo, las revoluciones. Pero si lo dejamos a 35, miren, nos va a dar 4.4. Es la misma para los tres gases en aire acondicionado. Nada más que son gases diferentes. Cada quien tiene su presión y su temperatura. Al 410 lo dejamos a 118 y nos va a dar 4.4. Al R22 lo dejamos en 68.5 y nos va a dar 4.4. El 134 en un vehículo en el aire acondicionado lo dejamos a 35 y nos va a dar, esto es lo que nos interesa, esto. Estas presiones las tiene como características físicas propias cada refrigerante, ¿sí? Entonces, sobre esto, y aquí podemos jugar tantito, ¿verdad? Que no nos llegue a esta presión, a esta temperatura porque se nos congela el tubo. No podemos pasarnos de más porque sube la temperatura de saturación y luego el equipo ya no enfría. Por eso si tenemos un clima y le decimos uno de R22, si le metamos 80, 90 libras, no nos va a enfriar. Le ponemos 50 libras, no nos va a enfriar. Tenemos que buscar estas tres, ¿sí? Para el 410, 118, para el R22, 68.5, para el de 35, aire acondicionado con el 134A, nos da la misma temperatura. Esta es la que nos interesa, jóvenes, esta, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos enfríe perfectamente bien. Y un ejemplo, miren, en refrigeración, nosotros lo dejamos a 9 libras de presión el refrigerador, a 9 libras, el refrigerador, 9.1, y miren la temperatura que nos va a dar en el evaporador. Si lo dejamos a 9 libras, nos va a dar menos 15 grados centígrados. Nos va a supercongelar bien. Si lo dejamos a 6, nos va a dar 17.8 libras, ¿sí? Grados centígrados bajo cero. Yo normalmente los dejo en 8,
en 8 libras, ¿sí? Para que nos dé 15 grados bajo cero, ¿sí? Para no pues forzar mucho el equipo. Y aquí nos las deja perfectamente bien. 35. Entre 7 y 8 y nos baja bien. Y ahorita como los refrigerados vienen muy herméticos, la temperatura baja, pero de volada baja. Entonces, repitiendo, si es R22 lo podemos dejar en 68.5. Ahora tenemos la tolerancia entre 65 y 70 para que anden entre 3 y 6 grados la temperatura de saturación. Este 18 lo podemos dejar entre 118, 117 y 125 para que nos den 6 grados, entre 3 y 6 grados, y nos queda perfectamente bien, ¿sí? Y el de 35 igual, ¿sí? 36, 37, 34, entre 34 y 37, y nos va a trabajar perfectamente bien. Entonces, con esto ya sabemos, si no tenemos báscula y le hacemos vacío, le cargamos con R22 a 68 libras, 65, 70, y nos va a funcionar perfectamente bien. Pero estas son las reales. 68.5, 4.4. 118 con el 410, 4.4. 35 en un aire acondicionado de vehículo con R134 nos va a dar 4. Esto es lo que nos interesa. Temperatura de saturación del refrigerante. Entonces sí se puede cargar sin báscula. Pero pues ya ahorita si hay muchas básculas podemos cargar con báscula y no tenemos ningún problema. Esa es la mejor todavía. Pero podemos por presión. Bueno, espero que este video les sirva de mucho. Cualquier cosa que tengan, mándenme un comentario y platicamos a través de los mensajes. Saludos, un abrazo.